cuando tú ya llegas a ese punto de sufrimiento, ¿vale? Es que tú te regalas. O sea, ya no es que te valores, no, es que tú te regalas a todos los niveles. Porque lo único que necesitas es un abrazo. Lo único. De quien sea. Y no lo tienes. El miedo tiene una manera de hacernos creer que no somos lo suficientemente fuertes o valientes para soñar. Nos hace pensar que no podemos ser felices o que estamos atrapados en una situación que no podemos cambiar. El miedo no tiene el poder de controlarte. Es tu mente quien le da ese poder, y tu cuerpo genera todas las alertas posibles después de sentir esa alarma de alerta de tu mente. Es solo una barrera de tu mente. Eres capaz de transitar ese miedo si eres consciente de él. Darle la mano, decirle gracias por avisarte de que puede haber una amenaza, e ir o hacer a pesar de él. Cuando eliges soñar, estás eligiendo romper esas barreras y demostrarte a ti mismo que eres capaz de mucho más. Al imaginar una vida sin miedo y con paz, le das permiso a tu corazón para explorar, para abrirse el amor y la confianza, para alcanzar algo hermoso. Soñar es como plantar una semilla de esperanza, una semilla que con amor y paciencia se convierte en algo grande y fuerte. Mi perdón, mi renacer, de Raquel Sanz. Me ha emocionado leerlo de tu boca. De verdad. Gracias. Es que es precioso. Hoy vamos a destinar este episodio a hablar del libro que ha escrito y recientemente publicado Raquel, que es Mi perdón, mi renacer. Y es más que una historia de transformación. Y es que no puedo ni describirlo. Yo lo he leído, lo quiero volver a leer porque el libro en sí es transformador. Ha plasmado, iba a decir, una parte de tu historia, pero no es tu historia. Lo que has plasmado es el aprendizaje, el amor, la superación, el poder transformar un dolor en algo bonito, en tu vida, en tu renacer, vamos, en el perdón, que es lo más difícil. Entonces, te damos la bienvenida al podcast Espiritualidad Estrellada, con este capítulo súper especial. Y empezamos. Casi me da un poquito de palo, ¿eh? Pero bueno, yo lo que quieras. No, a ver, es que es un libro muy especial. Yo cuando lo leía te lo dije, a mí realmente es un libro de ir leyendo poquito a poco, no porque se lea difícil, sino por todo lo que vas integrando, en lo que va ayudando, en lo que vas pensando, en lo que vas sintiendo. Y lo que te va ayudando. Al final es un libro de ayuda. Sí, bueno, de autoconocimiento más que de ayuda, ¿no? A mí no me gusta decir ayudar porque al final tú no puedes ayudar a nadie, ¿no? Depende de en qué proceso estés, te servirá como de autoconocimiento, o sea, te conocerás a ti mismo más, ¿no? Yo siempre en las dedicatorias suelo poner una cosa y es que todos tenemos una historia que contar, que la mía no es especial, lo que es cierto que al final todos sentimos lo mismo y si esa historia con una circunstancia que yo plasmo, tú la llevas a tu propia historia y haces lo mismo que yo hice, es cuando te transformas. Correcto, porque además no tienes por qué haber vivido lo mismo. No. Es algo muy curioso, sino hay sentimientos similares o situaciones que tú narras y te llevan a otras situaciones y eso es lo que ayuda. Exacto. Que vale porque te autoconoces, pero Exacto. te ayuda. Pero es porque te autoconoces, no es más. Bueno, vamos a empezar por el principio, Raquel. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Yo llevaba años queriendo escribir mi historia. No es la primera vez que la escribía, pero lo que lo hace diferente es que esta vez perdoné toda esa historia. O sea, yo de pequeña sufrí abusos y esos abusos se convirtieron luego aparte en bullying y fue como bueno, eso me llevó a sentir pues muchísimo miedo, que es el miedo que he sentido durante toda mi vida, a sentirme muy pequeña,
a sentir que no valía la pena, a sentirme no merecedora ni siquiera de disfrute de cosas pequeñas. Y lo que fue peor fue darme cuenta que cuando tenía hijos, pues mis hijos repetían no la misma historia, gracias a Dios, pero sí los mismos sentimientos. Y entonces ahí dije, ya vale, tengo que soltar esto, tengo que hablarlo, tengo que decirlo, exponerlo, perdonarme la vergüenza, perdonarme todo lo que salió ahí, la culpa, para poder explicárselo a mis hijos desde el amor, para que ellos nunca, y si lo sienten, que no sea porque lo han heredado de mí, ¿sabes? O sea, que lo sientan porque tengan ellos su historia y su circunstancia y no sea algo heredado de mí. Es curioso porque estás nombrando perdonarme la vergüenza, perdonarme a mí misma, perdonarme la culpa, cuando tú en realidad eras la que sufrió los abusos, la que sufrió el bullying, el acoso, la que sufrió. Pero tú hablas de perdonarte, no de perdonar. Sí, porque quizás eso también hizo que luego yo, en mi vida posterior, ya de adulta, hiciera y cometiera cosas, ¿vale?, que no eran abuso sexual, pero sí que eran abuso de autoridad, pues con mi expareja o con personas cercanas a mí, que entonces eso sí que era mi sombra, ¿vale? Y eso era lo que nunca yo hubiera dicho jamás en la vida, y eso era lo que me llevaba a una culpa tan profunda que me ahogaba. Pero mi pregunta iba más allá, iba al perdonar esa culpa de la niña, perdonar la vergüenza de la niña. ¿Sabes lo que...? Sí, soy consciente de que todas las personas que hemos recibido abusos tenemos esos mismos sentimientos, ¿no? Como la vergüenza, la culpa, como si nos lo mereciéramos, ¿sabes? Exacto. Entonces, también eso es la guía de mi vida, ¿no? Al final he tenido que siempre sufrir, ¿no? Porque mi sistema nervioso se acostumbró a sufrir para sobrevivir. Entonces, mi vida siempre ha sido así, hasta que decidí, pues, no sufrir para sobrevivir. Quiero dejar claro que, aunque este libro se basa en una historia de abuso muy dolorosa, quitando, no sé cuántas páginas, 4, creo, el inicio, quitando el sí, texto donde ella narra su historia, que es muy poquito, el resto hay un profundo amor y está narrado de una forma muy bonita, muy bonita. No es una historia trágica. No narras desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la tragedia. Habló desde la transformación, exacto. Claro. Habló desde este punto, o sea, del punto A al punto B, ¿no? Si ahora estoy en B, pues hablo desde el punto B. No tiene nada que ver hablar desde la A. Porque he podido ir barriendo de la A al B. Eso te iba a preguntar. Porque qué difícil habrá sido poder escribir este libro de forma bonita con todo el dolor. Bueno, hay momentos en los que escribe el dolor, ¿eh? O sea, pero has tenido que sanar mucho, me sí, refiero, muchísimo. O sea, para llegar a y he tenido que perdonarme y llorar mucho, la verdad. O sea, no ha sido llorar una vez, he llorado mucho escribiendo ese libro, muchísimo. Y me he perdonado y me he entregado a la vida, porque si es lo que la vida quería en este momento, que yo lo escribiera en este momento en el que la mujer se puede ver de otra manera, pues este es el momento, ¿no? Entonces, a la vez que has ido escribiendo, también has ido sanando. Hombre, claro, es que para mí ha sido, bueno, o sea, el libro es un hijo para mí, es un hijo, pero porque cuando escribes sanas, o al menos a mí me ayuda muchísimo el escribir para sanar. Pero es curioso porque yo lo que quería con el libro, en realidad son 4 libros en uno, ¿no? Es hablarle a esa niña interior que sufrió el abuso, a esa niña interior que sufrió el bullying, a esa niña adolescente que siguió sufriendo bullying, que siguió sufriendo abuso, a esa mujer adulta que ya no sufría abuso, que ya no sufría bullying, pero que se autolesionaba y se quería morir, ¿vale?
y a esa mamá que sufre muchísima culpa por no ser una madre perfecta y que cuando ve que el espejo se hace delante de ella dice, ¡buah, esto lo tengo que cambiar, como sea, ¿no? O sea, si mi hija tiene que vivir eso, pues que lo viva porque no lo tengo que entregar, o sea, será su circunstancia, pero si yo puedo hacer que con mi perdón es traspasarle a ella, que ella perdone, que ella se empodere como mujer y como persona y como parte de ser del universo que somos, ¿no? Pues tendré que hacerlo y así es. Entonces hay una parte del libro que habla a esa niña, yo, con todas las cosas que me gustaría que a mí alguien me hubiera dicho, pero también habla a mi hija, a esa niña que sufría. Entonces hay veces como que me disocio, ¿no? Hay veces que hablo de mí, hay veces que hablo de la niña, que le hablo a la niña, que hablo a todos esos niños que muchas veces muchas mamás me contáis cosas, ¿no? De, hoy pues a mi hijo le ha pasado esto, a mi hija le ha pasado lo otro y sufre y tal. ¿Qué les diría yo a esos niños? ¿Qué he hecho yo con mi hija? ¿Qué he hecho yo con mi hija? Escribirle cada día notas en el almuerzo, explicarle, empoderarla, decirle que, claro, o sea, ¿qué es lo que he hecho yo para que mi hija se perdone la insuficiencia, ¿no? Eso es, para que ella evolucione, y ha evolucionado una barbaridad, o sea, ha evolucionado una barbaridad. O sea, para que no se quede en el dolor como yo me quedé, ¿no? Sino que pueda decir, vale, esto lo he vivido, pero eso me ha convertido en la niña que soy ahora, es una niña segura de sí misma. En el libro también vas dando una serie de pautas, pero explícanos un poco cómo lo has enfocado, cómo está enfocado, porque este libro está enfocado de una forma especial y has pensado no solamente en la niña ni en la mujer adulta. Claro, el adolescente, porque el adolescente pasa una temporada, son unos años muy difíciles, en los que, bueno, yo de hecho son tan difíciles que tengo reseteados todos esos años de mi vida. Has borrado de la memoria. O sea, mi mente lo ha querido borrar porque es un sufrimiento tal y una soledad brutal. O sea, y bueno, y una incomprensión total por todos los ámbitos que al final dices, ostras, tengo que ayudar a esas personas, o sea, tengo que llegar a esas personas, tengo que decirles, no pasa nada, tú no tienes la culpa. Porque eso sí que lo has dejado muy claro. Para que sepan un poco cómo está estructurado tu libro, Raquel ha estructurado el libro en 3 partes. 4. Ah, bueno. Bueno, yo me estaba centrando en la niña. Sí, vale, adolescente, adulta y luego madre. Sí. La madre Tove Continuet. La madre Tove Continuet. La he incorporado en la adulta, perdón. Sí. Entonces explica un poco, está estructurada en esas partes y un poco qué has querido plasmar a cada una y cómo ayudas, porque haces además hay una guía. Sí. Una pequeña guía. A ver, en realidad lo que yo quería era decir cómo yo me sentía, ¿no? Yo soy una persona muy sensible, con mucha percepción y sensibilidad en sentimientos, tengo un abanico de sentimientos brutales que los reconozco. Entonces, podía ir a ese recuerdo de esos años de mi vida para saber qué es lo que sentía, ¿no? Entonces, a medida de qué es lo que yo sentía, he podido hacer pues una serie de cosas y de decir unas palabras a esas personas que están sufriendo lo mismo. Evidentemente, si tú no lo has sufrido, pues probablemente a lo mejor no te diga nada. Pero si tú has sufrido una mínima parte, un 1% de lo que pone en el libro, que la habrás sufrido casi seguro, no por la circunstancia, sino porque lo sufrimos todos. Hago el inciso porque aunque no hayas sufrido abusos, has sufrido otro tipo de, llámalo abusos, otro tipo de situaciones similares porque emocionalmente. Exacto. Somos seres humanos. Son lo mismo. Claro. Entonces, bueno, si ese 1% lo has sentido y no lo has evadido, porque hay muchas personas que evaden los sentimientos, pues si tú lo has sentido, evidentemente te vas a sentir completamente identificado. ¿Para quién es este libro? A ver, los hombres, sí, hay hombres que lo han leído.
hay bastantes hombres que lo han leído además, pero no está hecho para ellos. Bueno, pero hay hombres que lo han leído y que les ha ido bien. Por supuesto, con otros sentimientos, ¿vale? Sí, pero sobre todo es un libro para la mujer, porque en realidad la mujer es la que ha sufrido el abuso mayor y la mujer es la que ha sufrido el abuso entre iguales, mayormente. Y la mujer es la que sufre más bulimia, por ejemplo, ¿no? En todas sus formas, claro. Al sexual, no. Abuso de poder, podemos llamarlo de alguna manera. Abuso cuando eres niña, de que... Grupos, groupies and company. Exacto, te aíslan, o pequeñas cosas, pero que a ti te afectan y te van minando, ¿no? Te van dañando. Sí. Pues eso, en principio es un libro para mujeres, ¿vale? Eso no quiere decir que cierre el círculo porque habrá muchas personas que hayan sufrido todo este tipo de cosas. Pero está claro que si tú eres un hombre con mente abierta y con necesidad de sanar, te va a ir de lujo, pero claro, son los menos. No tienes que leerlo con el corazón. Claro, si tú buscas leer una novela que... No, eso no. Una lectura para profundizar. Y es una lectura para coger a tu hijo o hija, en este caso está más enfocado a niñas, pero también sirve para los niños, y ayudarles a ir leyéndoles o ir haciendo las preguntitas que tú haces para fomentar esa conversación con nuestros hijos. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces los niños, hablo de mí, eran otros tiempos. Yo no conté en casa nada, ¿vale? Mi madre, por ejemplo, que también sufrió bullying, mi madre tiene 80 años, tampoco lo dijo en casa, pero eran otros tiempos. Y hoy en día lo que más me extraña es que las niñas y niños no lo digan en casa. Sigan estando sin decir las cosas en casa porque se piensen que no se los van a creer o que encima los van a castigar porque se sienten tan poca cosa que los van a castigar. Entonces, y esto me consta por todas las conversaciones que tengo con mamás, ¿vale? Y para eso es un libro para que conocer a tu hijo, para decirle, explicarle tú, porque es tu espejo y no lo vamos a olvidar. Si tu hijo sufre bullying, a lo mejor tienes que empezar a pensar qué es lo que tú no has sanado. Entonces, cuando tú ves que tu hijo sufre bullying, le tienes que hacer unas preguntas, pero esas preguntas te las tienes que hacer tú y contestarlas delante de tu hijo. La diferencia de este libro no es coger y buscar culpables. No. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo podemos arreglar eso que tú sientes? ¿Cómo podemos trabajar? Exactamente. ¿Cómo podemos trabajar eso que tú sientes para que no lo lleves a tu futuro? ¿Vale? Porque si no, lo que haces siempre es viviendo en el presente, vuelves al pasado, entonces realmente no estás viviendo el presente, estás viviendo constantemente tu pasado. Entonces, no, vamos a licuarlo aquí, ahora es el momento y no te preocupes, que estás creando un nuevo futuro. Si tú no haces eso, luego pues claro que existen guerras en el mundo. ¿Cómo no van a existir guerras en el mundo? ¿Sabes? Si es que estamos todos súper irascibles y con muchísima ira. Porque les enseñan la confianza, ya desde niños. Por supuesto. Y los a ir sanando, porque luego aprenderán ellos a ir sanando. Claro. La parte adolescente. La parte adolescente para mí fue la peor de mi vida. Fíjate que recibí el abuso de muy pequeña, pero para mí la adolescente fue la peor. O sea, sin ninguna duda. Cuando, por ejemplo, este libro lo ha leído mi hermano, desconocedores completamente de lo que me había pasado. Sí que sabían, tuve depresión, me intenté suicidar 2 veces, entonces estas cosas mi hermano y mi madre claro que las sabían, pero ellos se pensaban que era por llamar la atención, en realidad no, es que yo me quería morir. Sabían que no estabas bien. Claro, pero tampoco preguntaban, ¿no? Porque es que eran otros tiempos. Es que de verdad, esto lo tenemos que focalizar con que eran otros tiempos. Era ignorancia, porque eran otros tiempos, era ignorancia y seguramente pensarían que era tu forma de ser y que tenía que llamar la atención. Sí. Sí, estoy bueno, es que mi hermano mi hermano me lo dijo, o sea, o sea, cuando vengo del hospital y lo primero que me dijo mi hermano fue si lo vuelves a hacer, te juro que no te vuelvo a hablar más en la vida. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir, lo estás haciendo para llamar la atención. Eso quiere decir que estaba enfadado porque le habías asustado. Bueno, y si lo vuelves a hacer, ¿cómo lo voy a volver a hacer si lo que me quería era morir, ¿sabes? Si lo hubiera conseguido, lo hubiera conseguido. De enfado. No, yo creo que se pensaban, y te lo digo de verdad, que estaba intentando llamar la atención. Y el susto, Raquel, sería sí, pero eso. Bueno, no vamos a centrar en eso. Yo lo que creo es que eso, que en la adolescencia se pasa una época ya químicamente es difícil para todos. Sí. Para todos, mejores, peores, si estás integrado en un grupo, si no lo estás, o sea, difícil para todos. Pero si encima tú vienes de un dolor tan intenso, pues de eso, de quererte morir, de que nada en la vida te parezca ya suficientemente bueno como para seguir viviendo. O sea, eso es una pasada, sentido, ¿no? Me imagino. Sin sentido, pero que bueno, luego seguí viviendo y tampoco encontraba el sentido. Pero bueno, eso es aparte. Pero por lo menos estaba aquí sobreviviendo y tenía un motivo. Me centré mucho en mi estudio. Esa es la verdad. Eso me sacó de todo. O sea, ¿ese fue tu ancla? Mi ancla fue mi negocio, fue el Izumi. En el momento que monté el Izumi con 20 años, muy joven, y supe que mis padres... Había llegado una de ¡Revolución! ¡Patapán! De Zaragoza. No, bueno, pues yo venía de Barcelona. No, de Zaragoza. Y era como la bomba, ¿no? Fuera y había montado Izumi y había cosas que colaboraban. Sí, yo era como la bomba. Sin conocernos ya nos vimos entonces. Era la bomba Lorondo en ese momento de querer ser visible, ¿sabes? Sí, pero bueno. La vida. El Izumi me ancló muchísimo porque mis padres me avalaron y entonces al avalarme en tanto dinero yo tenía mucho miedo de que ellos perdieran la casa, ¿no? Entonces eso hizo que yo remara. Eso es, sí. Y bueno. Te ayuda, ¿no? Eso te ayuda. Mi responsabilidad eso fue lo que me ancló, desde luego. O sea, el sacar adelante un proyecto, sobre todo para no perjudicar a otras personas. Eso me ancló. Y poco a poco, pues, a partir de ahí, ya tenía 20 años, empecé con el mundo energético, que ya era lógico, si lo piensas, empezar ahí, ¿no? O sea, era lógico que yo, después de todo lo que había sufrido, buscara otras cosas, ¿no? Claro, tú querías sanar y querías ayudar, como comentaste el otro día en ese momento, no sé si yo pensaba en ayudar tanto como en estar yo bien, ¿sabes? Sí. En ese momento yo creo que en lo de ayudar no pensaba tanto, ¿sabes? Era más yo poder estar un poco bien. Y en la parte del libro, a la adolescencia, ¿cómo quisiste enfocarla? ¿Qué pretendiste? Bueno, ¿cómo pretendiste ayudar? Vamos. Bueno, porque las personas que sufrimos abusos de cualquier tipo tenemos como una tendencia pues a la depresión, a la ansiedad, a los intentos de suicidio, a la bulimia, a la anorexia. Entonces, yo lo quise enfocar ahí porque yo he estado ahí. Entonces, a esos trastornos de la alimentación, porque al final, pues, inevitablemente es lo único que puedes hacer, ¿no? O sea, quiero decir, vienes y estás fatal, tienes 15 años, 13, 14, quiero decir, ya no puedes, o sea, no puedes sostenerlo todo. Y no puedes sostenerlo todo y entonces buscas la manera de no hacerlo. Al final, a mí la sensación que me dio al leerlo es que, además de abrazar a esa adolescente, bueno, es que naturalizabas todos sus sentimientos y sus emociones. Claro. Cosa que me parece, bueno, me estoy emocionando. Ya, yo también me emociono porque... me parece algo súper importante porque no lo naturalizamos y parece que sentirnos mal, ¿no? Aún nos hace sentir peor. Claro. Y al leerte fue esa la sensación de ya no solo el abrazo y la ayuda de las pautas que das para ayudar, sino naturalizar. Es normal que te sientas así, es normal sentir este tipo de... ¿Cómo no lo vas a sentir? ¿Cómo no lo vas a sentir? Y luego también
Por ejemplo, entonces es como, guau, yo quise abrazar a esa adolescente porque yo era lo único que anhelaba, un abrazo de mi madre. No te preocupes, no pasa nada, todo pasará. Que, ojo, que no quiere decir, claro, que no quiere decir que mi madre no me los diera porque no lo sabía, no sabía nada. ¿No? ¿No te refieres a un abrazo de... No, un abrazo consciente, hablando de la situación, exacto, en el que se pusieran las palabras tal cual son, que es muy duro y para los padres yo creo que tiene que ser lo más terrible, pero un abrazo consciente que a ti te ayudara, te aliviara. Que sobre todo que me ayudara a sostener ese momento de una emoción, de unas emociones o un sufrimiento que yo sola no podía sostener, ¿sabes? Sí. Entonces, si yo puedo, con unas palabras, ayudar a sostener ese sufrimiento de esas personas adolescentes que están pasando por un momento de disociación de su amor propio, ¿qué le dirías ahora a cualquier adolescente que estuviera pasando por un momento así? Que no crea que ella o él son eso, no son ese momento, no son eso. Eso le diría. ¿Y qué son? Si te dice, ¿y qué son? Son mucho más. Son Dios, son conciencia, son vida. Lo que no pueden permitirse es morir o no vivir esa vida. ¿Y qué le dirías para ayudarle a dar un paso? Lo que sea, un paso para no... Mira, en el libro pone mi correo electrónico. Ese sería el primer paso. Es verdad, él pone su correo electrónico y ofrece que cualquier persona pueda comunicarse conmigo. Es verdad, se me había olvidado, sí. Además me sorprendió, o sea, no me sorprendió y me sorprendió porque dije, wow, pero no me sorprendió porque te conozco y sé cómo eres. Vale, pasamos a la tercera parte, adulta. No sé si quieres hacer las dos juntas. Adulta. Sí. ¿Madre? No, adulta separado, porque es que son dos cosas diferentes. Ya. O sea, quiero decir, adulta, pues una adulta pues que ya venía con todas esas mochilas, que se hizo fuerte, porque no quedó otro remedio, y que se pensaba, que todo el mundo pensaba que era la persona más fuerte del mundo, cuando es que ella ya estaba cansada de sufrir y de sostener ese sufrimiento, ¿no? Y si la adulta no viene con la mochila de atrás, que se la ha puesto, dado el caso, de mayor. Sí, claro. A ver, lo mismo al final. Porque la mochila la llevas de pequeña. Eso es así. Lo que pasa es que tú la has ido llenando de piedras. O pedruscos, claro. O llevas como, ¿quién era? Asterix o Obelix. Obelix el que llevabas. Pues que, claro, pues o llevas el menir, ¿sabes? Sí. Eso es así. Hola, ¿qué comparación? Es que al final cada uno pues lleva sus piedras, es así, y las llevamos desde pequeños, porque hemos venido aquí a trascenderlas. A eso hemos venido aquí. Lo que pasa es que si eres consciente puedes ir limándolas, ir picando con el escarpín el menir, hasta que quede poco o nada, o pues el menir se hace más grande, ¿sabes? Hombre, yo creo que ya de adulta sí que puedes tener la conciencia o adquirir la conciencia para decir, he venido aquí a vivir esto y de mí depende hundirme o de mí depende, venga, voy a, sea de la forma que sea, con ayuda, o sea, buscando ayuda o de la forma que ir sanando mis heridas, ir sanando todo. Una cosa que me sorprende muchísimo, y tú sabes que yo voy a muchos retiros y algunos que organizo yo, otros que voy, cada vez voy subiendo el nivel. Pues en el último que fui hace un mes, ¿no? A Madrid, un mes más o menos. Sí, allí me encontré una cosa insólita para mí y es que había mucha gente muy joven. O sea, yo creo que yo era la más mayor o de las más mayores. Recuerdo que me lo comentaste. Y yo hace 3 años, solo 3, era de las más jóvenes, ¿sabes? Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que la gente joven también está sufriendo muchísimo y es consciente que hay que hacer algo, ¿vale? Tienen más, pueden llegar pues
pues en Instagram y todo, leen cosas, escuchan cosas y tienen pues más respuestas a las inquietudes. Más que respuestas, yo creo que las están buscando, sí, pero por lo menos son conscientes de que tienen que buscarlas. Vale, pero antes no teníamos esa accesibilidad para las respuestas. Bueno, a mí yo, por ejemplo, cuando yo sufrí en la adolescencia el intento de suicidio, a mí me cascaron un montón de medicación. Claro, y punto, ¿sabes? Y punto, o sea, y te apañas con la medicación, ¿sabes? Claro, pero que hoy a nivel de terapias, pero a otros niveles tienes un montón de información a tu alcance. Bueno, pero también hay psicólogos y psiquiatras que tampoco valen mucho, yo también he de decirlo, o sea, porque yo todo lo que he pasado también, que dices, a ver, ¿quién es el psicólogo aquí? Yo muchas veces decía, a ver, ¿yo soy la psicóloga o eres tú? O sea, no sé. Pero hoy tenemos más información a nuestro alcance y más empoderamiento, yo creo, para cambiar. Eso es. Ahí está la clave. La clave no es la información. La clave es que ahora la mujer puede hablar. ¿Vale? Hace 30 años yo hablé, ¿eh? O sea, quiero decir que yo hablé. Yo dije lo que me había pasado. Así. Yo lo dije a las personas de mi entorno que no fueran mis padres. Porque me daba vergüenza. Yo lo dije a mis amigos. ¿Vale? Yo lo dije. ¿Y qué hicieron? Juzgarme. A mí. Esa es la diferencia. Es que ahora una mujer puede hablar, una mujer puede decir, he recibido abusos y a esa mujer no se le condena. Bueno, igual también. Bueno, igual también, hay de todo, ¿no? Falta mejorar mucho todavía. Falta mejorar. Pero, sí, pero no es como antes. Por favor, a mí se me condenó muchísimo, ¿no? Me lapidaron a mí. Sí, ¿sabes? Bueno, o sea, que digo, madre mía. Cambiado, pero no hemos evolucionado, todavía no hemos avanzado. No, avanzar tanto como para... Pero es que en esas cosas tan sutiles que yo siempre digo, ¿no? O sea, hay cosas muy sutiles que no somos ni conscientes, pero yo muchas veces digo que el feminismo es separación, el machismo es separación, pero todavía, o sea, estamos en los dos polos y es lo que no puede ser. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio, ni machismo ni feminismo. Pues si a mí me ha pasado esto, yo lo cuento, punto. O si a otra persona le ha pasado esto, lo cuenta, punto. ¿Qué tenemos que juzgar? Nada ahí. O sea, ¿tú te crees que una persona que ha recibido un abuso lo va a decir? Bueno, yo no sé, habrá personas que sí, yo no lo sé. Es que en mi cabeza eso no cabe. Porque hay personas que se inventan la vida, ¿no? Pero te quiero decir, sí. A mí, en mi cabeza no cabe que una persona diga que he recibido un abuso sin ser verdad. Que seguramente lo hay. Sí, pero es una minoría. Es una minoría. Claro. Entonces, ¿por qué no hacemos caso? ¿Por qué? ¿No? Porque al final, pues es una sociedad todavía pues muy machista en el fondo. Bueno, para terminar, la parte de mujer-madre. Uh-huh. Bueno, la parte de mujer. La parte de mujer hago lo que puedo. como mujer y esposa hago lo que puedo porque, claro, mi marido también es otro espejo. Sí, sí. Y claro, pues hago lo que... Sí. Son espejos. Yo decía, antes de ser tan consciente, decía que mi marido es mi espejo invertido. En plan, así es como... Y ahora veo que no, es que es mi espejo. ¿Qué invertido ni qué invertido? Así es. Mi espejo. Puede ser cóncavo o convexo, eso quiere decir lo que tú tengas que aprender con ese espejo, ¿vale? Pero es tu espejo, sí, por supuesto. Sí. Sí. Y luego, pues, la parte de madre, pues es que el dolor es impresionante. Cuando tú sufres un bullying, cuando tú ves que a tu hija le hacen un vacío, además mi hija tiene una dificultad, ¡wow! Es que a mí me entraban ganas, o sea, yo de hecho fui a la psicóloga porque me entraban ganas de sacarla recortada. O sea, digo, me voy a ir a comprar una recortada, no sé a dónde me voy a sacar la licencia de caza y pesca. Para que nadie se asuste, voy a interrumpir este momento, porque evidentemente lo está diciendo de broma, pero sí que soy consciente, porque lo he vivido contigo. Han sido muchas conversaciones de lo que ha sufrido. Uh-huh. Con las situaciones que habéis vivido. Sí. Y hemos sufrido juntas. Sí. Y hemos hablado mucho y hemos gritado y nos hemos cagado en todo.
Eso se puede Sí, decir, ¿no? Pero, sí, lo decimos. pero no es el tema de la recortada, pero... No, a ver, sí, o sea, dan yo tenía... Dan ganas de es que no hay apoyo. No, es lo que te estaba diciendo, o sea, yo fui a la psicóloga precisamente porque digo, me está saliendo una rama psicópata, ¿no? Pero es que es inevitable que te salga esa rama, ¿no? Y tuve que ir para poder calmar. Porque estaba ahí tu espejo, estaba Claro. metiendo el dedo No, en porque toda era la herida. Porque al final era mi mochila, ¿no? De todo ese Claro, sufrimiento ¿no? que no pude sacar en ese momento, porque primero era una niña, luego una adolescente que no me lo pude permitir, pues ahora reflotaba, ¿sabes? O sea, como un corcho Pues esto es en lo la que hablamos bañera. el otro día, que la maternidad te trae de vuelta muchas cosas que no están sanadas. Hombre, claro. Entonces, aunque hubiera sanado mucho, faltaba. Y pues a través de... No, yo creo que ¿no? yo no había sanado esta parte. Yo esto no se lo había contado a nadie. O sea, yo hasta hace 3 años esto no se lo había contado a nadie en mi vida. A nadie. Entonces yo no había sanado nada. Mi hija tiene 12. ¿Qué había sanado? Nada. Si me lo había callado todo. ¿Sabes? Sí. Nada. Entonces, pero es No, que no se porque había pasa- contado ni a ella. No, Siquiera. además, bueno, por lo menos yo lo que recuerdo era algo, pero en plan sutil, quiero decir, no te imaginas. O sea, No, claro. luego empiezas a contar y luego ya les... Sí. Mucha que gente entiendo que le es muy impacta doloroso. y luego te voy a decir una cosa. Tú no sabes la cantidad de gente que ha leído el libro que me ha dicho, es que yo he pasado algo así. Eso es lo más terrible. Buah, eso es lo más Y me he terrible. callado. Y me he callado y te lo estoy contando a ti por primera vez. Y son personas que tienen 60, Sí. 65, 70 o mi madre 80, ¿sabes? O sea, y decir, Eso es lo más wow, ¿cómo es para posible? terminar, Raquel, este libro, Mi perdón, mi renacer, ¿te ha ayudado a perdonar? Yo creo que ya había empezado el proceso de perdón y esto ha sido como la conclusión, ¿no? He podido perdonar el dolor a través de pensar, y de verdad que lo pienso firmemente, que a lo mejor es una ilusión lo que pienso, ¿no? Pero que pienso que todo ese dolor me ha llevado hasta ahora, hasta aquí. Y simplemente el hecho de que me haya llevado hasta aquí, a esta conciencia, a este poder ayudar, entre comillas, pero sobre todo ayudarme a mí, a este recordar quién soy y sentirme tan llena, te aseguro que ha merecido la pena pasar todo lo que he pasado. Wow. Que... Sí, ha merecido la pena. Bueno, al final has y lo agradezco. Pero eso no quiere decir... Tu sufrimiento, tu experiencia, tus vivencias en una herramienta de ayuda, sí, ¿no? Para muchas personas. Exacto. Pero yo creo que eso al final es nuestra misión de vida, ¿no? Ayudar a los demás. Ayudarnos. Bueno, nuestra misión de vida... Ayudarnos ayudando. ¿No? Nuestra misión de vida es recordar quién somos. Vale. Pero a través de... O sea, mientras lo recordamos, tenemos que ir soltando capas. Soltando caretas. Sí, pero soltando mochilas. ¿Y cómo vives? Si vives ayudándote y ayudando, ¿no? Pero es que la ayuda al final es como lo que pasa en consecuencia. ¿Me explico? No. Mira, cuando viene alguien a mi centro, las personas se abren completamente a mí, pero completamente es completamente. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque es la energía, ¿no? Que tú emites, la escucha, el abrazo, el apoyo. No, tu apertura. Porque yo me abro. Entonces, como yo me abro, la consecuencia es que los demás se abran. Esa es la consecuencia. Si yo me cierro, las personas no se van a abrir, nunca. Van a contarme lo que les interese contarme, ¿sabes? Como yo les contaré lo que me interese. Yo soy una persona transparente. No me avergüenzo de nada de mi vida. De nada me avergüenzo. O sea, creo que todo me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Todas las etapas de mi vida me han ayudado una barbaridad. Y por eso, como no me avergüenzo de nada,
y puedo hablar de todo y no tengo ningún problema de hablar de mis sombras, yo creo que la gente se abre. Entonces, la ayuda es la consecuencia, siempre. No es la causa, ni es mi prioridad. Mi prioridad es sanar yo, ¿vale? Esa es mi prioridad absoluta. Recordar quién soy, porque así, si recuerdo quién soy, sanaré. Pero mientras, en ese camino que yo voy soltando lastre, que voy soltando ese lastre, pues un lastre es este. Que no es un lastre, es una transformación que yo he vivido y que yo he hecho conmigo y con mi hija. Y con todas las personas que tengo alrededor, no solo conmigo y con mi hija, pues yo qué sé, pues mi sobrino me pide ayuda, yo se la doy. Todas las personas que vienen a mí, y Tere, tú lo sabes, yo puedo hablar con cualquier persona, quien sea, y si puedo darle mi experiencia, no mi opinión, sino mi experiencia, se la voy a dar. Vale, doy fe de ello. Y ya para terminar, una reflexión, consejo, lo que quieras, para finalizar. Una reflexión sobre el libro. Sí, sobre el libro, sobre el tema del libro, sobre lo que tú quieras, lo que sientas, lo que te llegue. Bueno, pues me llega a colación del título que pone mi perdón, mi renacer, pues es eso. Cuando tú te perdonas, que perdonarse no es más que ser consciente y sacar afuera todos esos sentimientos de culpa, de vergüenza y de todo eso. Cuando tú te perdonas todo eso, hablándolo, comunicándolo, explicándolo, sin avergonzarte, porque eso forma parte de tu autenticidad, pues entonces renaces. ¿Cómo no vas a renacer? Porque si todo aquello que ocultas lo único que hace es que pese en ti, en el momento que tú lo desocultas con naturalidad, es que no puedes hacer otra cosa que flotar, ¿no? Que renacer. Qué buena reflexión. Bueno, para quien quiera comprar el libro, está, bueno, en tu página web. Está en mi página web. Vamos a dejar los enlaces aquí Eso es. el podcast. Pero... Está en la página web de raquelsanz.com. Hay también lo del correo electrónico que he dicho. También hay en la página web hay varias cosas gratuitas que también van muy bien para ayudar si quieres conocerte un poco más y no te apetece escribirme directamente un correo, pues a lo mejor puedes hacer otras cosas dentro gratuitamente. En la web sale todo y luego también está en Bubok, que en Bubok es una página que vende libros, es una imprenta a nivel internacional que tiene en España y en toda Latinoamérica. Bueno, pero el enlace de Bubok también está en tu web, ¿no? Sí, está todo en mi web, raquelsanz.com. Pues con esto terminamos este episodio. Bueno, y en Izumi, que no lo hemos dicho, ¿eh? Que lo tengo ahí presencial y te lo firmo. Sí, presencialmente. Y nada, que tengáis un feliz día y una feliz vida. Muchísimas gracias.